Hace una semana pensaba en el rubio idiota como un hermano bastante molesto y ruidoso, y ahora que se había convertido en ese dios pelirrojo, en lo único que podía pensar era en cometer incesto. Tenía que calmarse, después podía ponerse de acuerdo con sus sentimientos e ideas. Por el momento lo mejor era no ver a Naruto o terminaría jalándolo detrás de la barra y violándolo. Dame 10 tazones de ramen de cerdo para llevar. Asintió aún viendo hacia otro lado y comenzó a preparar la comida. Estaba tan acostumbrada a preparar ramen para Naruto que lo hacía a una velocidad increíble y sin siquiera fijarse. Suponía que era una de las ventajas de tener un cliente tan exigente. Los demás parecían simplemente caminar a pasos de tortuga. De todos modos no pudo evitar ver a Naruto de reojo, comiéndose con la mirada ese cuerpo y salivando mientras se imaginaba pasar su lengua por los pectorales y morder el hombro. Agitó su cabeza rápidamente y se amonestó mentalmente: termino de preparar la comida, la empaqueto y se la entrego. Gracias, voy a comenzar a entrenar para las finales, así que supongo no nos veremos durante este mes. Se despidió agitando la mano y se marchó. Ayame no se había dado cuenta de nada. Teuchi entró en ese momento y se extrañó al ver a su hija parada como estatua en la barra. Tocó su hombro y la movió un poco. Hija, ¿estás bien? Ayame estaba completamente roja. Papá, creo que quiero cometer incesto, mencionó haciendo al pobre hombre ponerse pálido, luego rojo como tomate. Dio un par de pasos lejos y se agarró el pecho donde su corazón martillaba rápidamente. Tartamudeo, no creo que siento igual que tu hija, tu madre, ella es lo más importante para mí. Ayame lo regresó a ver frunciendo el ceño. ¿Qué demonios piensas, viejo pervertido? Lo golpeó en la cara tirándolo al suelo, luego se sonrojó de nuevo y miró hacia la salida. ¿Crees que a Naruto le gusten las mujeres mayores? El adolorido hombre se quedó en el suelo mirando a su hija como si estuviera loca. ¿Por qué no le preguntas?, comentó suavemente para no atraer de nuevo la furia de su hija. De todos modos estaba más tranquilo ahora que sabía a qué se refería Ayame. En cuanto a lo de incesto, no terminó porque Ayame lo volvió a golpear. Estoy segura que si me pongo ropa un poco más reveladora atraeré la atención de Naruto. Sonrió alejándose ignorando a su padre gimiendo de dolor en el suelo. No puedo creer que seas ese tipo de pervertido, papá, eres el colmo. Teuchi solo podía pensar en que las mujeres estaban completamente locas. Naruto llegó a su apartamento con tranquilidad. Por alguna razón los tipos que solían molestar en el barrio rojo salieron corriendo cuando los miró. Mejor para él, así no tenía que estarse preocupando por darles una paliza. Su ramen se enfriaría si se demoraba. Entró al austero y destartalado apartamento de una habitación, una sala, un baño y una cocina. Dejó el ramen en el mesón que separaba la cocina del comedor porque la mesa tenía una pata remendada y no quería que su comida se regara por accidente. Se sentó y comenzó a comer pensando en cómo iniciar su entrenamiento. Además tenía que investigar sobre ese sello en el ombligo de Kin y tenía que mejorar muchas deficiencias. Sería un mes bastante cansado, estaba seguro. Ahora que lo pensaba iba a pasar mucho tiempo con varias chicas hermosas. Estaba de suerte. Siguió comiendo sin darse cuenta de cómo el zorro se reía en su cabeza. Oh mocoso, no sabes la suerte que tienes. Se rió un poco más. Al principio dolerá, pero al final me lo agradecerás, estoy seguro. Terminó con una risa macabra antes de atorarse y tener que detenerse para poder respirar. Dance estaba estudiando atentamente los papeles que le había entregado uno de sus samuráis. La primera parte trataba sobre Orochimaru apareciendo en los exámenes Chunin en busca de Sasuke Uchiha. Estaba frustrado porque resultaba que la serpiente traidora había logrado implantarle una marca de maldición. Ese tipo de Finjutsu puede dotar al portador con una gran cantidad de poder, un poder impresionante que te tentaba, te hacía adicto por lo que buscabas más, necesitabas obtener más poder, pero llegaba un punto en que el cuerpo ya no lo soportaba y morías, así de simple. El Uchiha ya tenía problemas mentales, por eso le había dicho a Sarutobi que él lo tomaría para destruir todos sus sentimientos y razonamiento, para que se convierta en una máquina de matar fiel a la aldea pero principalmente fiel a él. No acepto del mismo modo que se negó a que tomara al Jinchuriki. Hubieran sido dos asombrosas y poderosas armas útiles para Konoha, pero el idealismo de Hiruzen era un problema, tenía que desaparecerlo de algún modo para tomar el puesto de Hokage y llevar a la aldea a donde debería estar. Ahora tenía un problema, si conocía tan bien como creía a Orochimaru, el muy estúpido dejó parte de su chakra en la marca de maldición, lo que haría que el Uchiha lo buscara para más poder.
No sabía qué quería con el mocoso, pero estaba seguro no era nada bueno para sus planes, pero no podía hacer nada. Si movía un dedo contra Sasuke Uchiha, tendría a Hiruzen y los consejos sobre él, cosa que no quería, así que deshacerse de esa peste por el momento estaba negado. La segunda parte del reporte era lo que más le interesaba, podía estar matando dos pájaros de un tiro si jugaba correctamente sus cartas. Naruto Uzumaki, ese niño hubiera sido su obra maestra, pero no pudo atraparlo a tiempo. No solo era el contenedor del zorro de las 9 colas, sino que era un Uzumaki, y ahora era un Uzumaki completo al parecer. Siempre pensó que algo salió mal cuando el escuincle nació porque no tenía el cabello color rojo de su madre. Ahora estaba arreglado y mejorado, y tenía una línea de sangre impresionante, defensa absoluta, ataque rápido, certero y poderoso. Con un poco de entrenamiento sería aún mejor de lo que pensaba. Ya demostró una habilidad impresionante en los exámenes, y eso que solo había descubierto su habilidad recientemente. En un mes sería fantástico verlo. Si lograba controlar ese Kekkei Genkai, junto con el poder del zorro, no solo podría llevar a la aldea a lo más alto, sino que podía llegar a conquistar las otras grandes naciones elementales. Si actuaba bajo las sombras también podría hacer que el Uzumaki se deshaga de Uchiha antes de que Orochimaru pueda llevárselo. Como decía, dos pájaros de un solo rápido y preciso tiro. Además con eso podía llegar a asesinar a Sarutobi y una vez alcance el puesto que se merecía atacaría a las otras aldeas y haría lo que nunca se había hecho, unir en una sola a las naciones elementales, todo liderado por él. Quiero que espíen a Naruto Uzumaki noche y día, comentó dejando los papeles en su escritorio. Quiero saber qué es lo que está haciendo cada segundo de su vida, es necesario que sepan todo acerca de él, y quiero un reporte detallado sobre lo mismo cada día. ¡Ay!, dijo el Ambú Raíz con la máscara de un lobo. Con eso desapareció dirigiéndose al departamento de Naruto para espiarlo como se le dijo que haga. Danz tomó otros papeles a su lado derecho y los leyó rápidamente. Así que Suna ha estado aumentando su armamento militar, murmuró leyendo atentamente. Otto también. Se quedó pensando un momento en qué podía representar esto. Si ambas aldeas estaban elevando su armamento quería decir que intentaban algo. El problema era que podía ser que ambas aldeas tuvieran un desacuerdo y estaban preparándose para atacar a la otra. Tampoco sería la primera vez que un Kage atacaba por puro capricho. Había tantas variables que era difícil saber cuál podría ser la verdadera, pero si ambas se atacaban entre sí podría ser algo bueno. Había escuchado que Otto era una aldea impresionante que estaba subiendo de nivel rápidamente. Nadie sabía quién era su líder, pero para tener tan impresionantes shinobis en sus filas en tan poco tiempo era alguien muy poderoso e inteligente. Si estaba en lo correcto, Suna tenía todas las de perder esa batalla, y podría necesitar ayuda de Konoha. Podía aprovechar ese altercado para asesinar a Hiruzen, sería la excusa perfecta. Solo tenía que pensar en cómo conseguir la mayoría de votos para ser el próximo Hokage. Sigan investigando. Si esto va a llegar a una guerra quiero saberlo, dijo mirando a los dos Ambú frente a él, uno con máscara de halcón y otro con máscara de búho. Ambos desaparecieron para acatar órdenes mientras Danz sonreía por cómo estaban resultando las cosas. Con cada día que pasaba parecía que le resultaría más fácil conseguir lo que quería. Solo necesitaba una cosa. Una cosa sumamente importante. Naruto Uzumaki era la clave, era la llave que abriría las puertas a algo sumamente grande e importante. Se quedó viendo la foto de la hora pelirrojo. Había esperado años para esto y por fin, con un solo cambio todo parecía encajar donde debería. Solo tenía que esperar un poco más. Habían pasado un par de días desde el término de las preliminares. Naruto había encontrado un buen lugar para entrenar. Era alejado de la aldea. Cerca tenía unas aguas termales naturales que servían para refrescar sus músculos después del intenso entrenamiento. Estaba prácticamente escondido entre una ladera y los enormes y gruesos árboles del bosque, así que nadie lo molestaba allí. El lugar estaba tan alejado de la aldea que a duras penas cumplía la condición del Hokage para no salir de los límites de la misma, y se lo había encontrado por pura casualidad. El día siguiente de las preliminares se había dado cuenta de un ninja espiándolo. Nadie sabía de su habilidad sensoria, así que podía sentir el chakra del espía, pero se escondía muy bien, tanto que algunas veces había tenido que basarse solamente en sus sentidos hipersensibles. Había estado huyendo del ninja, intentando perderlo sin que se diera cuenta. Para cuando lo logró estaba sumamente alejado de la aldea y miraba con asombro a las aguas termales escondidas.
Se aseguró de que el lugar se mantuviera en completo secreto porque parecía un pequeño paraíso. Después de admirar un poco el lugar decidió comenzar a entrenar, comenzando con control de chakra. Sus reservas eran tan grandes que caminar por los árboles no era suficiente. Fue en ese momento que recordó la pelea de ataque con Zabuza. Habían estado peleando sobre el agua, como si fuera suelo sólido. Intentó hacerlo con el mismo método de la caminata sobre árboles y pronto se dio cuenta que no servía de nada. Terminó empapado y levemente frustrado, se desnudó para que su ropa se secara y se metió al agua, después levantó un pie y concentró chakra para ver cómo funcionaba en el agua. Se dio cuenta enseguida cuál era el problema. Al concentrar cierta cantidad de chakra en la planta del pie solo permitía que un pequeño punto se mantenga estable, pero como el agua estaba en constante cambio ese punto desaparecían enseguida y por ende perdía el apoyo. Estuvo todo el día cambiando de pie constantemente para ver cómo tenía que concentrar el chakra en sus pies para mantenerse sobre el agua. Cuando regresó a su departamento, estaba sumamente cansado y los músculos de las piernas le dolían como nunca antes, pero también estaba decidido a pararse sobre el agua. Así pasó 2 días completos más, pero para la noche del tercer día estaba parado en el agua tranquilamente. Lo siguiente era el caminar, pero lo entendió muy rápido, solo faltaba práctica y más práctica. De lo que sí se dio cuenta es como su control de chakra mejoraba con cada día que practicaba. El problema es que su chakra aumentaba y otra vez tenía que comenzar. Así que se le ocurrieron varias ideas para mejorar su control rápidamente. Eran métodos prácticamente suicidas, como hacer flexiones, apoyado en la punta de un kunai. Con su chakra tenía que mantener el kunai perpendicular al suelo en todo momento, al mismo tiempo tenía que mantenerse él sobre el kunai, con una fina capa de chakra para no hacerse daño y al mismo tiempo hacia las flexiones. Como decía, métodos suicidas, pero no tenía otra opción a menos que quisiera tener problemas. Sus tremendas reservas no solo afectaban a su control, sino que desperdiciaba cantidades anormales del mismo con cada técnica que hacía y al desperdiciar chakra la técnica utilizada también perdía poder. También pasó tiempo practicando con sus 3 Kekkei Genkai, si quería hacer un buen papel en las finales y no solo ganar sino demostrarle a Gaara lo que era el terror, entonces tenía que manejar sus habilidades lo mejor que podía, si podía llegar a combinarlas aún mejor. Pero no solo pasó tiempo entrenando, también se aventuró al Averno. Esa vieja parecida a Cerbero lo mató del susto cuando entró, pero lo dejó pasar prácticamente amenazándolo con no hacer ruido o conocería un dolor más grande que la peor tortura hecha por Ibiki. Quiso salir corriendo hacia las estanterías para alejarse de la vieja, pero cuando su zapatilla chirrió en el suelo limpio, incluso podía ver su reflejo. La mujer le mandó una mirada que le heló la sangre. No sabía cómo es que Konoha necesitaba ninjas con esa vieja. Si a Lokage se le ocurría utilizarla en primera línea para alguna guerra, tenían la victoria en el bolsillo. De todos modos comenzó a buscar todo lo que pudiera encontrar en la biblioteca que le sirviera, y como espero se encontró una sección repleta de tomos para ninjas, envejecidos y polvorientos. Parecía que nadie los había tocado en décadas. La mayoría eran ninjutsu categoría C, nada muy impresionante, pero si se utilizaban correctamente podía ser tan efectivos y dañinos como ninjutsu categoría A. Había todo tipo de técnicas, desde fuego que era el más común, hasta viento que era el que menos tenía. En uno de los libros se enteró que cada ninja poseía una afinidad. Había pocas personas que podía utilizar dos, como Aku que fusionaba viento y agua para hacer hielo. Lógicamente no solo se necesitaba la afinidad para poder hacer el hielo, por lo menos no a un nivel tan impresionante como el de Aku, se tenía que tener una afinidad al hielo mismo. Entendió por qué había tan pocas técnicas de viento, ya que en Konoha la afinidad era casi nula. Para saber qué afinidad tenía se necesitaba un papel especial, hecho a base de un árbol que se alimentaba de chakra. Si el papel se cortaba era viento, si se arrugaba era rayo, si se hacía pedazos tierra, si se mojaba agua y si se hacía cenizas fuego. Enseguida buscó dónde comprar el papel, lo encontró en una de las tiendas especializadas para ninjas, pero era una de las tiendas que lo odiaban. Si no lo mandaban sacando le cobraban las cosas más simple al precio de las cosas más costosas. No quería saber cuánto le cobrarían el papel. Pensó en entrar y probar suerte con su cambio de apariencia, pero se había dado cuenta que se había corrido la voz y ya todo el mundo sabía del mismo. Es más, había escuchado un rumor de que el Kyuubi era el que estaba en posesión de su cuerpo ahora.
Pobres ilusos, estúpidos, de todas formas tuvo que buscar otra manera de conseguir el papel, y la única que se le ocurrió y serviría, era tragarse el orgullo y pedir ayuda a alguien. Enseguida pensó en su figura de abuelo, pero debería estar muy ocupado si los gritos que escuchó cuando se acercó a la torre le decían algo. Por suerte un hermosísimo ángel bajó del cielo, literalmente, y lo ayudó. Técnicamente Kurenai le había caído encima, al estar saltando de techo en techo sin darse cuenta, no es que se quejara estar apresado por esos grandes y suaves pechos, había sido una experiencia igual a comer ramen. Conversando un poco se le había salido lo que quería y Kurenai, muy molesta al enterarse lo que hacían en la tienda, se ofreció a comprarle todo lo que necesitara, solo tenía que decirlo y estaba hecho. Le colocó un genjutsu lo suficientemente fuerte para los civiles, pero no para los ninjas y entraron a la tienda tranquilamente. A la final no solo compró el papel, sino que prácticamente le desfiló un sinnúmero de prendas a una sonrojada y casi babeando Kurenai, que parecía estarse divirtiendo mucho, él lo único que estaba era mortificado. En especial porque incluso lo hizo probarse ropa interior, cuán avergonzado había estado al salir casi a media tienda puesto solo un boxer negro con unos cuantos zorros naranjas. ¿Por qué tenía ese tipo de ropa si odiaban a los zorros? No sabía, pero le había gustado. Al parecer a Kurenai le gustó más, e incluso se aparecieron Anko y Ana, sus dos mejores amigas, que la habían visto mientras caminaban fuera de la tienda. Entre las tres lo había hecho ponerse tan rojo que no estaba seguro cómo no hizo combustión espontánea allí mismo. Por suerte la tortura no había durado mucho más, y pudo irse a su apartamento para dejar la ropa nueva y enseguida probó el papel, cargó un poco de chakra y esperó un par de segundos. El papel se partió por la mitad, una de las mitades se arrugó y la otra se hizo cenizas. Estaba asombrado porque tuviera no solo una sino tres afinidades, según sabía era muy raro más aún a su edad. A la final el viento era su más fuerte afinidad, pero con la práctica podía hacer de esas tres afinidades sumamente poderosas. Lástima que no había tenido una combinación, le había gustado el elemento lava o tormenta, pero con sus tres Keko y Genkai para qué quería más. Ahora sabiendo cuáles eran sus afinidades, se enfocó en encontrar técnicas de ellas, pero no descuidó las otras dos, porque aun si no eran muy fuertes, podía hacer técnicas que podían salvarle la vida si era necesario. A la final, una semana después de comenzado su entrenamiento, aunque pareciera que no avanzó mucho, lo había hecho con creces, tenía una gran variedad de técnicas de ninjutsu, su control de chakra mejoraba rápidamente y su manejo de sus Keko y Genkai aumentaba considerablemente. Y como último pero no menos importante, esa pequeña cita con Kurenai le había abierto los ojos y se fijaba en las mujeres con otra perspectiva. Es como si hubiera estado viviendo en una cueva y por fin encontraba la salida para ver en todo su esplendor la más grande creación en la tierra, llámenlo pervertido si quieren, pero ahora sí se fijaba en los atributos de una mujer. Los pechos, los glúteos, las piernas, las curvas, los ángulos del rostro, el color de ojos, el color del cabello, la lista seguía y seguía. Estaba parado en el Edén y no se había dado cuenta nunca. Lo único malo es que lo distraía de su entrenamiento, en especial en ese momento que estaba entrenando no solo a una sino a dos hermosas chicas. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó Ino mientras estiraba los músculos para no sufrir ningún desgarro o algo parecido. Eran las 5 de la mañana y aún estaban medio dormidas, pero a esa hora había quedado con Naruto y no podía desperdiciar una oportunidad como esa. Sí, es bellísimo, terminó Sakura haciendo lo mismo que la rubia. Fue pura suerte, respondió Naruto solo esperando por las chicas para comenzar, no tuvo que hacerlo mucho. Bien, comencemos por lo básico, control de chakra. Se acercó a la laguna de aguas termales y sonrió. Si bien los llamamos ejercicios de control de chakra, también aumentan el mismo de forma exponencial mientras más lo practiques. El escalar un árbol es lo más básico y por ende aumenta poco chakra, pero caminar sobre el agua. Se calló mientras daba unos cuantos pasos delante. Para asombro de las chicas, Naruto estaba caminando sobre ella como si fuera el suelo mismo. ¿Cómo haces eso?, preguntó la pelirrosa emocionada. Es al mismo tiempo parecido y diferente a escalar un árbol. Es parecido porque tienes que conectarte con el agua como si fuera el tronco de un árbol para saber cómo y cuánto chakra tienes que canalizar, pero es diferente porque varía a cada segundo y tienes que estar cambiando la cantidad constantemente alrededor de la planta del pie. Asintieron comprendiendo a medias lo que Naruto le decía. ¿Y entonces cómo lo hacemos?, preguntó Ino. ¿Trajeron los trajes de baño?,
Cuestionó de regreso el pelirrojo, sonrió cuando las chicas asintieron, bien porque pasarán metidas mucho tiempo en el agua, al principio solo lo harán con un pie para que se vayan dando cuenta por ustedes misma cómo tienen que canalizar el chakra. Se fueron a cambiar rápidamente y regresaron puestas, Ino un traje de 2 prendas en color azul oscuro y Sakura uno parecido de color lila, no se había dado cuenta pero ambas estaban comenzando a crecer, la rubia un poco más que Sakura pero ya ambas tenían pecho y crecía conforme ellas lo hacían, además las cuervas comenzaban a asentarse deliciosamente y sus piernas parecían infinitas. Estaba con la boca abierta viendo a esas 2 bellezas, pero se despertó cuando escuchó las risitas de ambas, se sonrojó y apartó la mirada rápidamente para no seguir haciendo el ridículo. ¿Puedes ver Naruto?, dijo Sakura emocionada, después de todo el pelirrojo era guapo, fuerte y a pesar de apreciarlas no estaba siendo un acosador, ¿de qué otra manera piensas enseñarnos si no lo haces? Asintió y se encaminó hacia ellas mirando hacia la laguna. Eres lindo cuando estás sonrojado, murmuró Ino. Los 3 se sonrojaron por el comentario, y por extraño que parezca a Sakura no le importaba que Ino dijera eso. Ustedes son muy hermosas, susurró el pelirrojo de regreso, ambas se sintieron muy cálidas por el sincero e inocente, en cierta medida, comentario, como sea entren al agua y comencemos. Se metieron al agua y bajo la penetrante mirada de Naruto fueron siguiendo sus indicaciones, era muy complicado, muchísimo más que escalar un árbol, pero estaban seguras que con Naruto enseñándoles pronto lograrían hacerlo y mejorarían rápidamente. Había salido por fin del hospital, su primo en verdad la había dejado herida, casi había dañado por completo unos cuantos tenketsu, sus músculos estaban por desgarrarse completamente pero lo más importante, su corazón casi había sido dañado sin reparación. Si se hubiera quedado peleando podía haber terminado muerta con seguridad, y si no lo hacía hubiera terminado con problemas del corazón de por vida, y según lo que le dijeron hubiera tenido que usar un respirador artificial constantemente para que su corazón no se sobrecargue y su sangre permanezca oxigenada. Después de algunas sesiones dolorosas para reparar todo el daño con chakra curativo por fin pudo salir del hospital, donde los únicos que la había ido a visitar eran sus compañeros Shikurena y Sensei. No sabía por qué había esperado que Naruto fuera, después de todo ella misma se había encargado de alejarlo un poco, no de mala forma, pero con sus constantes desmayos era entendible que no se acercara, podía ser para no hacerle daño o simplemente porque no podía hacer una conversación con alguien que estaba dormida instantáneamente. De todas formas estaba segura estaría ocupado con su entrenamiento para poder vencer a Gaara, si era sincera consigo misma estaba aterrada por lo que eso representaba y ni siquiera estaba compitiendo. Pero Naruto se había vuelto muy fuerte en esos 6 meses que casi no se habían visto y nunca se rendía, por eso lo seguía constantemente para ver si algo de esa seguridad y confianza se le pegaban, pero no servía de nada, quizá esas cualidades eran algo con lo que se nacía y no se podía pasar a alguien. Pero estaba cansada de ser como era, estaba cansada de tartamudear todo el tiempo, estaba cansada de todo lo que ella representaba, el haberse enterado que casi murió le había abierto de cierta manera los ojos. Y no solo porque casi muere, de cierto modo sabía que podía pasar si se convertía en Kunoichi, lo que más la había impactado era que casi la mata su propio primo. Había pensado mucho esa semana en el hospital, se quejaba de Sakura siendo una fangirl de Sasuke, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta, y ella era lo mismo, se preguntó si en verdad amaba al rubio, ahora pelirrojo. Se preguntó si lo seguía solo porque era todo lo que ella quería ser y no podía, pero no había respuesta para esas preguntas, por lo menos no si no hacía algo para responderlas y la única manera era o hablar con Naruto, cosa difícil hasta que se acabaran los exámenes o ver si una relación con alguien más podía cambiarla. Había leído en algún lugar que no era amor cuando la otra persona no lograba sacar lo mejor de ti, al mismo tiempo que complementaba lo peor. Suponía que si Naruto fuera de verdad su otra mitad, ella tendría que tener el valor para por lo menos hablar con él, cosa que no pasaba y como iban las cosas no pasaría en el corto plazo. También había leído que si era amor, no se tenía que esconder en algo que no era, sino que tenía que sacar a flote como verdaderamente era, otra cosa que no hacía, no había muchas personas que la conocieran de verdad, ni siquiera su sensei que prácticamente había sido su madre. Asintió decidida, si no podía aprender con Naruto, buscaría a alguien que la hiciera comprender si el ahora pelirrojo era o no verdaderamente el hombre para ella.
Dio el paso más seguro que había dado en su vida, lástima que no llegó muy lejos porque chocó con alguien que la tiró al suelo de trasero, eso duele, murmuró con los ojos cerrados, se había golpeado la frente contra algo duro y su trasero sufrió en la caída al suelo. Mierda, gritó claramente una chica, carajo eso duele. Claramente era muy mal hablada, fue la primera impresión de Hinata y eso que no había visto a la chica en lo más mínimo, levantó la cabeza sonrojada por ser tan torpe, y justo cuando me decidió a cambiar, pensó mortificada, L.